Y en esa misma línea vamos a continuar con nuestro primer expositor. Él es Cristian Seguel, arquitecto, magíster en Territorio y Paisaje de la Universidad Diego Portales y también docente de la misma universidad. El nombre de la ponencia se titula Espacios públicos en condiciones geográficas en función de los recursos naturales y la reducción del factor de riesgo. Eh, bueno, como comentó la introducción de Javiera, la presentación se llama Nuevos modelos de espacios públicos en las quebradas, infraestructura hídrica en función de los recursos naturales y la reducción de factores de riesgo. Esto trata de dar como una muy breve explicación de cómo fue el proceso de investigación del posgrado del magíster, en el fondo de llegar de la multiescala, o todos los estudios previos que daba la multiescala, hasta llegar al desarrollo de un proyecto de arquitectura del paisaje, entendiendo ciertas condiciones que notaba el lugar. Como dije anteriormente, y a modo de introducción, de hecho veo aquí a Susana, que también está introducida y también fue parte del equipo en esta investigación. La investigación llegó a más o menos este punto del 2017 con el sistema científico. Después se elaboró proyectos más experimentales, como también que fue partícipe de Pedro en este caso, de desarrollo de un teleférico que aplicaba los conocimientos previos de introducción del magíster. Bueno, desde aquí viene como toda la base fundacional de la investigación, en el fondo el trabajo que repercute en un espacio público, en una quebrada en particular. Al final hay que entender, y yo creo que tomándome de lo que dijo Pedro, esta no fue una mirada netamente del arquitecto, sino todo el análisis, todos los estudios previos vienen de información multidisciplinar de ingenieros, arquitectos, geógrafos y una serie de profesionales que participaron de la investigación. Entonces, a modo de introducción, y esto voy a ser muy breve, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, pero dejando de lado el tema de la pandemia, el World Economic Forum habla como segunda categoría todos los impactos asociados a todo lo que tiene que ver con riesgo principalmente de daño e impacto al medio ambiente, ¿ya? Su pérdida de biodiversidad y hasta crisis de recursos naturales. En este caso, y sigue acentuándose mucho más esta problemática, y considerando lo anterior, que van de la mano con el impacto en los desastres naturales, estos han seguido en aumento, ¿ya? Y muy bien lo sabemos, por lo menos en el caso de Chile, los aumentos de desastres que han ocurrido, de hecho, en los últimos 5 años, nuevamente a excepción de lo ocurrido con el tema de la pandemia. Y si bien se vieron varios casos anteriormente de cómo manejar el riesgo, siempre es bueno entender como esta estrategia, ¿no? Que al final es una estrategia común de que eh, al ser un territorio más vulnerable, con una cierta amenaza, se genera una exposición que vincula al riesgo directamente. Y ese riesgo puede ser de múltiples cosas, y para el caso en particular que voy a mostrar más adelante, tiene que ver con desde incendios forestales, derrumbe y degradación ambiental en corredores ecológicos. Entonces, como una introducción, y de hecho es la introducción con que parte la investigación, fue el gran incendio presentado en Valparaíso, el gran incendio urbano presentado en Valparaíso, y esto que azotó gran parte del área urbana de Valparaíso, o sea, 2009, aproximadamente 3.000 viviendas, 15 víctimas fatales, heridos, 13.000 personas damnificadas en este sentido. Y esta imagen que presenté anteriormente no es algo fuera de lo común, sino que ya lo hemos visto en otros casos, hasta el 2017, y de hecho en el 2023, o finales del 2022, inicio del 2023, ocurrió un caso similar, pero en la ciudad adyacente a Viña del Mar, y también vimos otros casos reflejados en el sur de Chile. A partir de esto se hicieron varios estudios de cómo afectaban todas las variables medioambientales en la ciudad de Valparaíso, teniéndolo como caso de estudio, y uno se da cuenta que no hay que ver estas variables como
variable aislada, ¿no? Sino que cada variable puede afectar, están entrelazadas unas con otras, y de hecho una variable puede afectar a otra. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, el caso de la temperatura, que hasta la data en ese momento había subido 0,76 grados, actualmente va sobre el 1,5, afecta los índices de menor humedad relativa en el ambiente, afecta en el índice menor lluvia o mayores índices de sequía, y eso con una serie de factores que finalmente repercuten en el riesgo en particular de incendio forestal en este caso. Ya yéndonos a la macroescala y al caso en particular de estudio, hay que entender una condición que es muy particular de Valparaíso, que Valparaíso, como cuenca hidrográfica, no se basa de una cuenca de régimen nivofluvial, que en el fondo se abastece de agua de nieve y agua de lluvia, y su principal flujo es a través de napas subterráneas, sino que tiene este índice, que solamente se abastece de régimen pluvial, o sea, por lluvia, y que su espalda es la cordillera de la costa. Esto le da una condición bastante particular porque no posee napas subterráneas, por lo menos en la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar, o todas las ciudades que den desde la cordillera de la costa hacia el mar. Y esto tiene una condición particular porque el régimen o el cómo se sustenta el agua en el subsuelo es a través de la infiltración. Entonces, con esto nos da un antecedente, que en el fondo el agua que puede ocurrir de un día X en particular, para llegar al tema del subsuelo, o como vemos aquí al granito meteorizado, puede tomar de entre 30 a 40 años, ¿ya? En llegar hasta ese punto y almacenarse. Ya bajándonos más al tema de la macroescala o a la ciudad de Valparaíso, eh, eh, hay un concepto que fue muy curioso, que al momento de estar investigando con respecto salió esta frase, ¿no? Alimapu, que se llama tierra arrasada por el fuego. Curiosamente es algo que le ha ocurrido como constante a Valparaíso, pero esto más tiene que ver con la degradación ambiental que con otra cosa. Y curiosamente esto es más que nada por el tema del color del subsuelo, que en el fondo es el granito meteorizado que se vuelve en un suelo medio arcilloso, por lo mismo tiene este color medio rojizo y se vincula a tierra arrasada por el fuego. Y este era el caso particular, o la bajada de estudio en particular. Una condición que, por lo menos en la ciudad de Valparaíso, ciudad-puerto, donde existe el plano, que es totalmente artificial, toda la condición de quebrado de cerro, que vincula toda la toponimia de Valparaíso con todos los cerros asociados, que va, y todas las condiciones entre Avenida Alemania, que es una de los ejes principales de la ciudad, ejes principales norte-sur de Valparaíso, con Avenida La Pólvora o el Camino de la Pólvora, que está saliente de la Ruta 5, la Ruta 68. ¿Por qué eso es importante? Porque justamente es lo que declara Valparaíso como los cerros fundacionales y los cerros no fundacionales. ¿A qué voy con eso? Que desde Avenida Alemania hacia el mar se ven lo que son los famosos cerros fundacionales, ¿ya? Los que todos conocemos su nombre: Cerro Alegre, Cerro El Toro, Cerro Cárcel, pero desde Avenida Alemania, o sea, es una avenida que separa estos ejes, hacia atrás nos encontramos con los cerros no fundacionales o zonas más degradadas, que nos vemos justamente con este tipo de imaginario o este tipo de paisaje, ¿ya? Un paisaje más natural, un paisaje más rural, un paisaje que también se ve mucho más afectado por como degradaciones ambientales, de basura, en ejes o corredores que podrían ser considerados muy relevantes porque transportan agua, ¿ya? Y curiosamente, en este punto donde se encuentra Avenida Alemania, se encuentran este tipo de infraestructura asociada, que se hicieron a partir del siglo XX, periodos del 1900, como con el nuevo paradigma de la higienización, que en el fondo tiene que ver con la limpieza de la agua. ¿No? Se cree que las ciudades, o todo el tema de las plagas, venía por el tema del agua, y se hicieron esto para separar, abovedar Valparaíso y separar el sedimento del agua y desembocarlo al mar. Estas infraestructuras no son hechos muy particulares o
o infraestructuras muy específicas que se encuentran dentro de la ciudad, sino se encuentran más de 29 tipos de desarenadores. O sea, esto está presente en casi todas las quebradas de Valparaíso, y nos enfrentamos con este tipo de infraestructura. O sea, finalmente lo que tiende a ocurrir acá es que algo, o el recurso natural más importante, que es el agua, se canaliza, tal como se presentó en la presentación introductoria de Pedro, y se tira al mar. ¿Ya? Y como bien él decía, la naturaleza lo que trata de hacer es retener el agua lo mayor posible en su... trata de retener el agua el mayor tiempo posible. Y en este caso no sería así, sino que se desemboca y se bota al mar. En este caso en particular se trabajó con una quebrada en específico, pero, y lo voy a mostrar más adelante, los principios obtenidos de este tipo de espacio público y de trabajo desembocaron en otros casos de estudio más adelante. Entonces se trabajó en la quebrada Jaime, una de las quebradas más grandes de la ciudad de Valparaíso, seguida por la quebrada Cabritería, que tiene este tipo de imaginario. Un entorno bastante natural, bastante rural. De hecho, se tiende a que al interior de la quebrada la gente tenga sus propias especies de pequeñas granjas donde pueden tener huevos, hacer queso, y las van a vender al plano. Y este es el sistema de infraestructura o desarenador que se encuentra en ese lugar. Entonces este es un punto bastante crítico, porque desde aquí, un poquito más abajo, y son 10 metros más abajo, se encuentra la ciudad o el cerro fundacional de Valparaíso, o el plano de Valparaíso. Entonces, si nos vamos a la planta o al caso en específico, que sería toda la investigación previa que se consideró viene de todo lo que ocurre hacia atrás, ¿no? Como de toda la quebrada. Pero en este caso de estudio particular se trabaja en el punto de remate. Entonces cualquier intervención ahí lo que busca es retener la mayor cantidad de agua, porque si no se desemboca y se bota al mar, que es este punto en particular. Aproximadamente, y no se ve tan grande, de hecho aquí ya se puede ver Avenida Alemania como tal. En este punto en particular no hay más de 3.000 metros cuadrados, o sea, tampoco es un espacio público tan grande. Ya a modo de propuesta, y esta es eh, ya hemos contado con toda la investigación y toda la información desde el territorio, se interesó, o el principal énfasis fue en el fondo cómo resolver esta ecuación del río, ya que a partir del uso de la resiliencia desde distintos ámbitos, desde el punto más ecológico, desde el punto de vista más social. En este caso, el espacio público podía ser bastante flexible entre ambos ámbitos, y se establecieron tres estrategias germinales: la captación de agua para aumentar el índice de humedad o hacer recurso del agua en todo lo que conste, la restauración ecológica, como los sistemas de corredores, y asociar infraestructura hídrica con el espacio público. ¿Ya? Entonces se hicieron varios modelos de master plan hídrico para saber cuánta agua había en ese territorio, cuánta agua y sedimento podíamos ocupar, entendiendo que estos eran los recursos que obteníamos gratis del territorio. Y se planteó la pregunta: ¿cómo proyectar un espacio público en las quebradas de Valparaíso, que además del ámbito social, también incorpore la topografía, los riesgos asociados y los principios medioambientales? Estos fueron varios ejercicios que se hicieron a lo largo de todos los años previos, hasta el 2017 más o menos, y se obtenían varios principios claros. O sea, de hecho, estos eran varios principios que o se ejecutaban de una forma independiente o con otro tipo de investigación, o se podían vincular directamente a la investigación en cuanto al espacio público en particular. ¿Ya? Y este primer espacio público se sitúa en la parte inferior de la quebrada natural, que ya corresponde a Avenida Alemania o a los cerros fundacionales, y divide el sedimento del agua. O sea, eso había que tenerlo claro. Y principalmente todo el agua captada, o toda la intervención que era por medio de estanques, no sé si se llega a ver bien, pero todo lo que podía ser como el trabajo de eso, era captar la mayor cantidad de agua y hacer un espacio público con los recursos que teníamos en el fondo gratis que nos daba el lugar.
Esto también entendía ciertas condiciones de imaginarios que iban desde el tramo más urbano hasta un tramo más natural que en el fondo era inmersivo dentro de la quebrada, y se desarrolló el espacio público, ¿ya? A partir de ahí. Entonces, esto puede ser muy abrumador o no, pero al final había que entender cómo podíamos aprovechar la mayor cantidad de agua del territorio, y por lo mismo se ven en el corte, o varios de los cortes, unos estanques gigantes en la parte de abajo, que casi era el 80% del proyecto. O sea, lo que vemos a modo de superficie, que era toda esta imagen de qué ofrecía el espacio público a un interior de una quebrada, lo que ocurría por abajo era todo esto. O sea, al final el espacio público, en este caso en particular, capta aproximadamente 5.500 metros cúbicos de agua, lo que corresponde en total al 4,1% del agua disponible anualmente dentro de la cuenca hidrográfica de la Quebrada Jaime. O sea, es un valor no menor, pero ese 4,1% al final se desemboca al mar, ¿ya? Y esta cantidad de agua puede ser usada para múltiples cosas: riego, aumentar los niveles o índices de humedad de la cuenca, y así sucesivamente. Entonces, al final, el imaginario que se buscaba, de todas formas, que puede... Muchas gracias, Javi, sí, ya estoy cerrando. El imaginario que buscaba tampoco era romper con o traer el imaginario urbano dentro de una quebrada, sino que en el fondo cómo se trae el imaginario de una playa a una quebrada, y al final van como estas especies de wetlands que son muy vinculantes a todo el tema el trabajo con el agua y la arena, ¿ya? Entonces, con esta matriz de doble entrada, hemos tratado de trabajar y entender el territorio con estrategias y principios de trabajo, ¿ya? Esto va a abarcar desde múltiples escalas, desde evaluaciones visuales, evaluaciones ambientales, uso de tecnologías como el sistema de información geográfica, y venía con el estudio de la macro, meso y microescala. ¿Y en qué permitió esto? Que al final los trabajos siguientes, que era el diseño de espacios públicos, en otros casos en específico, y otro caso que fue más elaborar con el trabajo de la humedad, eh, permite la vinculación, o llegó el encargo por parte de la Municipalidad de Valparaíso para desarrollar un espacio público con estas condiciones que tenía este espacio público en otra quebrada, que era la quebrada Cabriterio. Y ahora la búsqueda o que busca la investigación, es cómo es el diseño a partir, o el diseño basado en la evidencia, ¿ya? Cómo se puede incorporar datos duros para una evaluación previa y una evaluación posterior del diseño. Eso, muchas gracias. Gracias, Cristian. Sin duda también un tema bien interesante y bien importante dentro del contexto del cambio climático y sobre todo de la escala proyectual.